La carretera desolada se extendía como una serpiente gris en la oscuridad de la noche. Las luces de los faroles apenas iluminaban el asfalto agrietado, y los árboles a ambos lados parecían susurrar secretos antiguos. Pero era en el kilómetro 13 donde la leyenda tomaba vida. Los lugareños evitaban el kilómetro 13 a toda costa, asegurando que estaba embrujado por presencias invisibles. Historias de encuentros sobrenaturales se transmitían de generación en generación, creando una aura de miedo que envolvía la zona. A pesar de las advertencias, un joven aventurero llamado Alex decidió desafiar la superstición y explorar la carretera desierta en una noche tempestuosa. Con la lluvia golpeando contra su parabrisas, Alex avanzó con determinación hacia el kilómetro 13. El rugido del viento y el sonido de las gotas de lluvia creaban una sinfonía siniestra. Al llegar al lugar prohibido, un escalofrío recorrió su espina dorsal. De repente, los faros del automóvil parpadearon y se apagaron. La carretera se sumió en la oscuridad total. Alex, con el corazón latiendo con fuerza, intentó encender el motor sin éxito. La lluvia arreciaba, y la sensación de estar solo en medio de la nada aumentaba. Fue entonces cuando una figura encapuchada apareció frente al automóvil. Su presencia era etérea, como si estuviera compuesta de sombras y lluvia. Alex, paralizado por el miedo, observó cómo la figura levantaba una mano en un gesto amistoso. ¿Necesitas ayuda?, preguntó la figura con una voz suave que resonaba en el aire. Alex, con precaución, asintió. La figura caminó hacia el capó y colocó las manos sobre el motor. En un destello de luz, los faros volvieron a encenderse, iluminando la carretera desierta. Agradecido, Alex salió del automóvil y miró a la figura encapuchada. ¿Quién eres?, preguntó. La figura sonrió, revelando ojos brillantes que destilaban sabiduría ancestral. Soy el guardián de este tramo de carretera. Ayudo a los perdidos y a los valientes que se aventuran aquí. La figura guió a Alex por el kilómetro 13, revelando historias de almas atormentadas y encuentros sobrenaturales que habían ocurrido a lo largo de los años. Se detuvieron en un punto donde la vegetación se apartaba para revelar una antigua tumba, testigo de un trágico accidente del pasado. Después de compartir las historias, la figura encapuchada desapareció en la oscuridad, dejando a Alex solo en la carretera desolada. Mientras continuaba su viaje, se dio cuenta de que el miedo que alguna vez sintió se había transformado en respeto. La leyenda del kilómetro 13 no era solo sobre encuentros sobrenaturales, sino también sobre la comprensión y el misterio que yacía oculto en lo desconocido. La noche caía sobre la carretera desierta cuando Emily, una viajera cansada, divisó un cartel oxidado que anunciaba el motel de la muerte. Intrigada y agotada, decidió hacer una parada en el misterioso lugar que se alzaba aislado entre la oscuridad. Al ingresar al motel, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La recepción, iluminada por una luz tenue y parpadeante, estaba desierta. Un viejo reloj de péndulo marcaba el tiempo de manera rítmica, creando una atmósfera inquietante. Emily se estremeció, pero la fatiga la impulsó a continuar. El encargado, un hombre de semblante sombrío, emergió de las sombras como si fuera parte del propio motel. Sin decir una palabra, le entregó una llave gastada y señaló el pasillo que conducía a las habitaciones. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del lugar. Al llegar a la habitación asignada, Emily notó la falta de detalles personales. No había cuadros, ni cortinas, solo un espejo antiguo que reflejaba una imagen distorsionada de la habitación. Un frío repentino llenó el aire cuando cerró la puerta. Durante la noche, extraños susurros y murmullos resonaban en los pasillos desiertos del motel. Emily, incapaz de conciliar el sueño, se aventuró a explorar. Al abrir la puerta de una habitación contigua, descubrió un rastro de objetos olvidados, viejas maletas, fotografías desgastadas y juguetes rotos. La angustia se apoderó de ella al darse cuenta de que estos objetos pertenecían a los huéspedes que alguna vez se alojaron en el motel de la muerte. La leyenda decía que aquellos que ingresaban nunca volvían a salir.
Un escalofrío la recorrió cuando notó una fecha marcada en una fotografía, la misma noche en que ella había llegado. Determinada a descubrir la verdad, Amelie se dirigió a la recepción en busca del enigmático encargado. Sin embargo, la recepción estaba ahora desierta, el péndulo del reloj se detuvo y el motel parecía haber cobrado vida propia. Las puertas de las habitaciones se cerraron de golpe, encerrándola en un laberinto de pesadillas. En su búsqueda frenética, Amelie se topó con la habitación del encargado. Al abrir la puerta, se encontró con un portal oscuro que revelaba el pasado del motel de la muerte. La verdad se desplegó ante ella. El lugar estaba conectado a dimensiones más allá de la comprensión humana. Entidades sombrías emergieron de las sombras, clamando por liberación. Emily, en un acto de valentía, se ofreció como guía para las almas atrapadas. El motel, una vez un conducto al horror, se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo las energías inquietas. Amelie despertó en su auto, estacionado a un lado de la carretera. El motel de la muerte había desaparecido, pero la experiencia dejó una cicatriz en su memoria. Al emprender nuevamente su viaje, se preguntó si alguna vez regresaría al motel o si éste, al igual que sus oscuros secretos, se había perdido para siempre en el abismo del horror. La noche envolvía la solitaria carretera, iluminada apenas por la luz intermitente de farolas distantes. Carla, agotada tras horas de conducción, notó la figura de un autostopista en la penumbra. Intrigada y compasiva, decidió darle un aventón. El misterioso pasajero, con una capa que ondeaba con el viento, subió al auto sin pronunciar palabra. Durante el trayecto, la atmósfera se volvió densa. Carla intentó entablar conversación, pero el autostopista permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana. A medida que avanzaban, la carretera se sumía en la oscuridad y la sensación de incomodidad creció en el interior del vehículo. Al acercarse a un tramo especialmente tenebroso, Carla notó que la figura del autostopista se volvía más difusa. Inquieta, desvió la mirada hacia la carretera y, al volver a mirar, el asiento del pasajero estaba vacío. La capa ondeaba en el asiento, pero el autostopista había desaparecido. Presa del pánico, Carla detuvo el auto en el arcén. Buscó desesperadamente al autostopista, pero no quedaba rastro de él. Temblorosa, intentó recordar cualquier detalle de su misterioso pasajero, pero todo parecía desvanecerse en la oscuridad. Decidida a obtener respuestas, Carla reanudó su camino hacia la ciudad más cercana. Al llegar, buscó información sobre la carretera y descubrió una leyenda local. El autostopista fantasma, según las historias, era un espíritu errante en busca de alguien que lo llevara a su destino final, liberándolo de su eterno vagar. Intrigada y decidida a resolver el misterio, Carla regresó a la carretera al día siguiente. Al llegar al mismo tramo oscuro, vio nuevamente la figura del autostopista. Esta vez, sin dudar, le ofreció ayuda. El autostopista volvió a subir al auto, pero esta vez, sus ojos reflejaban gratitud. Durante el viaje, el autostopista compartió su trágica historia de un accidente fatal en esa misma carretera. Su espíritu había quedado atrapado, incapaz de encontrar la paz. Con lágrimas en los ojos, agradeció a Carla por brindarle la oportunidad de finalmente cruzar al otro lado. En el mismo tramo oscuro, el autostopista se desvaneció lentamente, pero esta vez, en lugar de inquietud, dejó una sensación de serenidad en el aire. Carla, con una mezcla de asombro y compasión, continuó su viaje, sabiendo que había sido testigo y participante de una conexión entre dos mundos. La leyenda del autostopista fantasma, en lugar de ser un motivo de temor, se convirtió en una historia de redención y liberación. Carla llevó consigo la experiencia, recordando que a veces, el encuentro con lo sobrenatural puede ofrecer más que misterio, puede ofrecer cierre y paz a aquellos atrapados en la oscuridad eterna. En la penumbra de la noche, Mark y su grupo de amigos se aventuraron por un camino rural que conducía a un legendario túnel abandonado. La leyenda local afirmaba que este oscuro pasadizo era una entrada al abismo, un portal a un reino desconocido donde moraban seres sobrenaturales.
A pesar de las advertencias, la curiosidad los empujó hacia lo desconocido. El túnel, de aspecto ominoso, se extendía como una boca oscura en la tierra. Murmullos sibilantes y susurros ininteligibles parecían emanar de sus sombras, pero la determinación de Mark y sus amigos no vaciló. Con linternas temblorosas, avanzaron hacia la oscuridad. A medida que penetraron en las entrañas del túnel, el aire se volvió espeso y cargado. Sus pasos resonaban de manera discordante, creando una sinfonía macabra en el silencio. De repente, las linternas se apagaron, sumiendo al grupo en la negrura total. El único sonido era el latido ansioso de sus corazones. Cuando las linternas parpadearon y se encendieron de nuevo, descubrieron que ya no estaban en el túnel que habían entrado. En cambio, se encontraban en un reino distorsionado, donde el cielo era una amalgama de colores iridiscentes y extrañas criaturas acechaban en la penumbra. El túnel, ahora a sus espaldas, se había transformado en una entrada hacia lo desconocido. El grupo se dio cuenta de que había cruzado un umbral hacia un reino misterioso y peligroso. La estructura del túnel se retorcía y se ondulaba, como si estuviera viva. Marcas antiguas adornaban las paredes, inscripciones en un idioma olvidado que resonaban con un eco ancestral. Mientras exploraban este reino desconocido, el grupo se percató de la presencia de sombras que los acechaban. Figuras etéreas se deslizaban entre las distorsiones de la realidad. Cada encuentro con estas entidades dejaba una sensación gélida en el aire. La desesperación comenzó a apoderarse del grupo cuando se dieron cuenta de que el túnel había desaparecido. Estaban atrapados en un reino entre dimensiones, sin saber si alguna vez encontrarían el camino de regreso a su realidad. A medida que las criaturas oscuras cerraban el cerco, Mark y sus amigos se aferraron a la esperanza de encontrar una salida. Desafiaron a las sombras, enfrentándose a criaturas que desafiaban toda lógica. Con cada enfrentamiento, el reino desconocido revelaba más de su naturaleza retorcida. Finalmente, después de lo que parecieron días de lucha, el túnel reapareció. Marcados por la experiencia, el grupo escapó, emergiendo de las fauces del abismo de donde habían venido. El túnel, ahora silencioso y desprovisto de sus horrores, parecía tan ordinario como cualquier pasadizo abandonado. El grupo, temblando y exhausto, se alejó del túnel. La leyenda del camino al abismo se había convertido en su propia pesadilla, una experiencia que los atormentaría en cada sombra y cada rincón oscuro por el resto de sus vidas. En las afueras de un pequeño pueblo yacía una gasolinera abandonada, envuelta en la penumbra de la noche. Los rótulos oxidados crujían con el viento, y las bombas de gasolina, una vez activas, ahora permanecían silentes y cubiertas de polvo. La leyenda local hablaba de susurros inquietantes que resonaban en el aire, atribuidos a los antiguos viajeros que alguna vez buscaron refugio en ese lugar desolado. Una noche, Alex, atraído por la curiosidad, decidió explorar la gasolinera. Con una linterna en mano, avanzó entre las bombas y las estructuras decrépitas. El sonido de sus pisadas resonaba como un eco solitario en el abandono. Al llegar al edificio principal, notó que la puerta se abría con un chirrido macabro. El interior estaba oscuro y cargado de una energía inquietante. Murmullos y susurros indescifrables llenaron el aire, como si las paredes recordaran los secretos de los viajeros perdidos en el tiempo. Mientras Alex exploraba las salas, descubrió viejas fotografías, pertenencias olvidadas y restos de recuerdos que se desvanecían. Las historias de aquellos que buscaban refugio en la gasolinera comenzaron a revelarse. Viajeros cansados que compartieron risas, lágrimas y sus últimos momentos antes de desaparecer en la noche. De repente, la temperatura cayó bruscamente y una presencia sobrenatural se hizo sentir. Sombras danzantes se materializaron frente a Alex, tomando forma de los antiguos viajeros. Sus rostros, congelados en el tiempo, expresaban una mezcla de melancolía y desesperación. Un eco susurrante llenó la gasolinera mientras los espíritus de los viajeros compartían sus historias.
Contaron de encuentros fatídicos en la carretera, de destinos inconclusos y de un misterioso lazo que los mantenía atrapados en ese lugar entre mundos. Inmerso en la presencia espectral, Alex sintió una conexión con los viajeros del pasado. Experimentó sus emociones, sus pérdidas y sus anhelos truncados. La línea entre el tiempo y la realidad se volvía borrosa, mientras la gasolinera parecía vibrar con la energía de los antiguos susurros. Al amanecer, los espíritus se desvanecieron lentamente, dejando a Alex solo en la gasolinera abandonada. La linterna temblaba en su mano mientras procesaba la experiencia sobrenatural. La leyenda de la gasolinera tomó vida ante sus ojos, y aunque estaba a salvo, sabía que el último susurro de los antiguos viajeros seguiría resonando en sus recuerdos. Al abandonar la gasolinera, Alex llevó consigo las historias de aquellos que quedaron atrás, un recordatorio de que incluso en lugares desolados, los ecos del pasado pueden manifestarse y dejar una impresión indeleble en aquellos valientes o curiosos que se aventuran a explorar lo desconocido.